Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Cecilia Vargas y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de quinto grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Bienvenida, maestra. Bienvenido, Ton. Gracias. Ton, ¿qué haces? Perdón, es que estaba viendo la foto que me tomé hace un año en el hemiciclo a Juárez. Está en el centro histórico de la Ciudad de México y es muy bonito. Mira, aquí está la foto y ustedes ahí en pantalla la pueden ver. ¡Qué bonito! Pero es enorme. ¿Qué significado tendrá? ¡Ay, Ale! Pues, no lo sé, maestra. Maestra, usted sabe la respuesta seguramente. Digo, muchos mexicanos pasan diario por ahí. Y así como nosotros, se toman fotos, pero no conocemos su significado. Es cierto, Ton. Les voy a contar algo de lo que yo sé sobre el hemiciclo a Juárez. El hemiciclo es un monumento en homenaje a Benito Juárez que imita la función de una tumba o de un sepulcro para que la gente pueda ir a visitarlo. En el centro de este hemiciclo se encuentra una estatua de Benito Juárez y está acompañada de otras dos alegorías de la patria y la ley. Este monumento está hecho con mármol italiano de Carrara y fue el presidente Porfirio Díaz quien ordenó construirlo en 1910. ¡Wow! Estoy seguro de que Benito Juárez fue muy importante para nuestro país. Me gustaría saber más de él, maestra Ceci. Antes de que empecemos haciendo una revisión sobre su vida y su legado histórico, tenemos que recapitular un poco lo que hemos aprendido en las clases anteriores. Recuerdo que vimos que la República triunfó sobre el Segundo Imperio y que su fin estuvo marcado por la muerte de Maximiliano. Sí, y también vimos que a pesar del triunfo, seguía habiendo problemas políticos y económicos por tantos años de lucha. Efectivamente, el fusilamiento de Maximiliano marcó el fin del Segundo Imperio y el triunfo definitivo del proyecto liberal y republicano de nación. Muchos vieron la caída de Maximiliano y la derrota de los conservadores como la consumación de una segunda independencia para México, porque por fin México logró mostrarse ante el resto del mundo como una república moderna, libre y soberana. Los liberales habían triunfado, pero como muy bien dijo Ton, en nuestro país se seguían enfrentando problemas políticos y económicos muy serios. En el tema económico, el problema era que después de 5 años de guerra contra Francia, todo ese tiempo había implicado enormes gastos y pérdidas de las que el país no se podía recuperar rápidamente. Y en lo político, el problema eran las rivalidades que existían dentro del Partido Liberal. Ahora vamos a ver un video que explica con mejor detalle estos problemas. Ustedes en casa, acompáñenos y tomen notas. Benito Juárez y los liberales. Con el triunfo de la Revolución de Ayutla en 1855, llegó al poder una nueva generación de liberales, casi todos civiles, es decir, que no eran militares, entre los que se encontraban José María Iglesias, Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo, Ignacio Comonfort y Benito Juárez. El principal objetivo de este grupo era cambiar la forma de gobernar el país, pero tenían diferencias acerca de cómo hacerlo. Por un lado, algunos liberales consideraban que se debía cambiar lentamente, para evitar una oposición violenta, pero otros creían en el cambio drástico y plantearon la creación de una nueva constitución. Esta última postura fue la que dominó entre el grupo liberal desde el triunfo de la Revolución de Ayutla. Benito Juárez era de origen zapoteca, pues nació en San Pablo Guelatao, en la Sierra de Oaxaca. Estudió en un seminario y en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Fue diputado y gobernador de su estado natal. Además, ocupó el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia. Juárez se convirtió en presidente de la República en 1858 y durante los siguientes 15 años fue el principal líder nacional. Su empeño por impulsar las reformas liberales y en defender a toda costa la soberanía de la nación lo convirtieron en una de las figuras más importantes en la historia de México. Los liberales participaron en la elaboración de leyes que ayudaron a desarrollar la democracia en el país.
Sus propuestas originaron transformaciones políticas y sociales como la organización de elecciones presidenciales y gubernamentales, la división de poderes, el respeto por la libertad de expresión, la separación de los asuntos religiosos de las decisiones de gobierno y la creación de instituciones educativas. Estas leyes también permitieron la abolición de la esclavitud, de los títulos nobiliarios, los monopolios, los castigos degradantes y la pena de muerte. La restauración de la República. En julio de 1867, la capital de México recibió a Benito Juárez, que regresaba triunfante luego de la derrota del Imperio. Con esta victoria se restableció la República, por lo que al periodo entre 1867 y 1876 se le conoce como República Restaurada, el primer intento formal desde la independencia de crear una verdadera nación mexicana y que se llevó a cabo durante los gobiernos de Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. A consecuencia de tantos años de lucha, al restaurarse la República, el país enfrentaba dificultades. En el ámbito político, el Partido Liberal se dividió porque una parte de este grupo se oponía a la reelección presidencial de Benito Juárez. Al término de la guerra, Juárez restableció su gabinete con civiles. Esto ocasionó que algunos militares que habían participado durante la guerra contra el Imperio se molestaron por no haber sido tomados en cuenta para formar parte del gobierno. Uno de ellos fue Porfirio Díaz. Otro problema que tuvo que enfrentar el gobierno de Juárez fue el poder que tuvieron ciertos personajes en el ámbito local. Durante la guerra, los jefes militares controlaban las actividades económicas de algunas regiones y se apropiaban de sus recursos. Juárez trató de quitarles este poder a los militares, lo que provocó su descontento. Por otro lado, los miembros del Partido Conservador que habían apoyado a Maximiliano sufrieron represalias, lo cual acrecentó las diferencias existentes. Aunque en 1870 Juárez decretó una amnistía en un intento por terminar con este tipo de problemas. La difícil situación económica se agravó. La carencia de recursos fue uno de los principales problemas de la República restaurada. Juárez sabía que el país necesitaba impulsar su economía, reactivar la producción agrícola, fomentar la industria, construir ferrocarriles y poblar las regiones que no estaban habitadas. Por ello, se enfocó en reorganizar la hacienda pública con la idea de conseguir recursos necesarios para mejorar la situación del país. El 25 de junio de 1871, Benito Juárez, Porfirio Díaz Mori y Sebastián Lerdo de Tejada se presentaron como candidatos a la presidencia de la República. Ninguno obtuvo la mayoría absoluta. Juárez logró el 47% de los votos, Porfirio Díaz el 29% y Lerdo de Tejada el 24%, por lo que el Congreso designó a Juárez como presidente. Porfirio Díaz no aceptó el resultado y consideró que esto era una reelección indefinida, por lo que desde la Hacienda de la Noria en Oaxaca, el 9 de noviembre de 1871, convocó a un levantamiento contra el gobierno de Juárez. A este movimiento se le conoce como el Plan de la Noria, cuyo lema principal era la no reelección. Este plan fue sofocado por el gobierno. Un año más tarde, el 18 de julio de 1872, muere Benito Juárez. ¿Qué? Entonces, ¿Porfirio Díaz se rebeló contra Juárez por reelegirse? ¡Ay, pero si años después él mismo se reeligió como 1000 veces! Es verdad. Pero antes de que Porfirio Díaz llegara a ser el dictador al que derrocó la Revolución Mexicana, él mismo fue un líder militar entre los liberales que denunciaba los abusos de poder y apoyaba la democracia. Para entender este conflicto, debemos recordar lo que decía el video. Dentro del Partido Liberal había divisiones y bandos rivales. Existían los liberales moderados, que abogaban por hacer las reformas poco a poco, y estaban también los liberales radicales o puros, que creían que las reformas debían hacerse de forma definitiva e inmediata. Además, entre los liberales también había grandes diferencias de edad
y lo que para una generación de políticos era necesario, no lo era tanto para otra generación. Por ejemplo, Benito Juárez nació en 1806. Él tenía 48 años cuando estalló la Revolución de Ayutla y 52 cuando fue proclamado presidente por primera vez. En 1867, este Benito Juárez tenía 61 años. En cambio, Porfirio Díaz nació en 1830. Él comenzó su carrera militar durante la Revolución de Ayutla, cuando Juárez ya era un hombre. Y Porfirio Díaz cumplió 37 cuando fue candidato presidencial por primera vez. En el mismo año en el que Juárez tenía 61, en 1867, este Porfirio Díaz apenas tenía 37 años. Sí, era una diferencia enorme, maestra. Enorme. Había una feroz competencia por el poder y esta disputa, la verdad es que no paró durante los años de la República restaurada. Recordemos que esta época dio inicio justo en 67, cuando el presidente Benito Juárez, acompañado de los ministros Lerdo de Tejada, José María Iglesias e Ignacio Mejía, regresó a la Ciudad de México. Estamos viendo en pantalla la imagen de su regreso. Al triunfo de la República sobre el Imperio, permitió la consolidación de México como un Estado nacional, federal y laico. El nuevo gobierno comenzó con una política de reconciliación con los que habían participado en la intervención francesa. Y estoy entendiendo por qué tantos desacuerdos. Eran muchas cosas. Sí, muchas ideas, muchísimas cosas que ordenar. Sí. Vamos a ver la frase que comentamos la clase pasada y ustedes van a decirme, ¿qué creen que quería decir Juárez con eso? No ha querido ni ha debido antes el gobierno, y menos debiera a la hora del triunfo completo de la República, dejarse inspirar por ningún sentimiento de pasión contra los que lo han combatido. Benito Juárez. Ay, maestra, yo me quedé con esa duda. ¿Qué significaba? Pero ahora que la vuelvo a escuchar, yo creo que significa que no se debían dejar llevar por algún sentimiento momentáneo para tomar decisiones políticas. O sea, que no debían dejar que sus sentimientos los manejaran. Ah, Muy bien. y menos en ese momento, que ya había triunfado la República. Así que no habría consecuencias contra los que habían estado a favor del imperio, ¿no, maestra? Muy bien, Tony y Ale. Están muy bien, así es. Digamos que las represalias para esas personas fueron leves y quienes habían apoyado al imperio pudieron reincorporarse a la vida social y política del país. Pero a ver, continuemos. Lo primero que hizo Juárez al regresar a la capital del país fue convocar a elecciones, ¿se acuerdan lo de la legitimidad? Y propuso además algunas reformas, como la creación del Senado y el derecho de veto presidencial. Esto es muy importante porque significa que a partir de entonces habría una nueva Cámara Legislativa, además de la de diputados, que se encargaría de crear, aprobar o desechar las leyes. Por otro lado, el derecho de veto era una novedad que daba a los presidentes la capacidad de bloquear leyes e iniciativas que salieran de las cámaras. Estas reformas en su momento ocasionaron un gran revuelo porque fueron vistas como una estrategia de Juárez para quitarle autoridad al Poder Legislativo y dársela al Poder Ejecutivo. Muchos adversarios liberales de Benito Juárez intentaron vencerlo votando por el joven Porfirio Díaz en esas elecciones, pero al final esto no fue suficiente contra los miles de votos que reunió Juárez. Juárez ganó, cumplió su 10º año consecutivo como presidente y en los años siguientes de su gobierno, todos los esfuerzos se volcaron a la tarea de modernizar al país por medio de la educación, los avances tecnológicos y la aplicación de la Constitución y las leyes de reforma. Entonces ya podría ponerse en orden todo el país. Aunque seguro que no sería nada fácil y llevaría muchos años, pues pasaron muchas cosas para llegar hasta ese momento. Así es, Ton. La modernización de nuestro país no sería una labor nada fácil ni rápida. Maestra, ¿y qué pasó con las cuestiones económicas? Supongo que Benito Juárez también intentó organizar esa parte, pues es fundamental para el buen funcionamiento de un país. Claro, Ale. Pues lo primero que hizo Benito Juárez para ayudar a la economía fue reducir los gastos del gobierno. Y para esto decidió recortar el presupuesto del ejército y reducir su tamaño. Esto, obviamente, no le gustó nada a los militares, y es por eso que durante la República restaurada hubo tantos levantamientos armados de distintos jefes militares que llegaron a controlar regiones enteras. La siguiente medida que tomó Juárez para impulsar la economía fue la construcción del ferrocarril.
Este fue un cambio importantísimo porque el ferrocarril permitió conectar muchos territorios de la República que hasta entonces habían estado aislados y lejanos. El ferrocarril también aumentó la velocidad con la que circulaban las noticias y las mercancías y se convirtió en un nuevo medio de transporte para pasajeros. Y poco a poco, conforme se fueron extendiendo las vías férreas, el ferrocarril contribuyó a que el mercado interno de nuestro país se integrara. ¡Qué padre! Entonces la gente empezó a viajar en ferrocarril. ¡Ay! Me parece que es súper interesante cómo fue evolucionando esta máquina en el tiempo. ¡Ay, qué lástima que ya casi no la usamos! Yo quisiera subirme a uno, nunca lo he hecho. Ay, yo también. Imagínense qué bonito sería recorrer el país en tren, viendo toda la diversidad de sus paisajes. Pero bueno, continuemos. Estábamos diciendo que en la época de Benito Juárez es una época de modernización, pero la verdad es que esto tiene sus bemoles. Para 1870, el 90% de los 9 millones de personas que habitaban en este país vivían en el campo, en una multitud de diferentes pueblitos salpicados por distintas partes del territorio. Solo un porcentaje mínimo de la población sabía leer y escribir, y la gente común vivía completamente excluida de las grandes decisiones políticas y económicas. En otras palabras, había mucha pobreza en ese tiempo debido a todas las afectaciones de las continuas guerras internas y externas. Eso suena muy lógico, maestra. Sí, y en muchas ocasiones, distintas comunidades campesinas y obreras protestaron por las terribles condiciones de miseria en las que vivían. Aunque en aquella época no pudieron ser atendidas las demandas, todos estos problemas de los campesinos y los obreros se irían haciendo cada vez más graves. Y en algún momento esto iba a explotar, seguro con una revolución. Pero bueno, ¿y qué pasó después? Las tensiones entre el gobierno de Benito Juárez y sus distintos opositores, que eran varios, llegaron a un punto de quiebre durante las elecciones de 1871. En estas compitieron como candidatos Porfirio Díaz, Sebastián Lerdo de Tejada y sí, otra vez Benito Juárez. ¿En serio? Sí. Todo estalló cuando le dieron el triunfo de las elecciones a Juárez, que se reeligió por tercera vez y así cumplió 13 años en la silla presidencial. ¡Wow! Para Porfirio Díaz y sus aliados, que ya habían pasado años criticando las reelecciones de Juárez, esta situación les resultaba completamente insoportable. Entonces, desde su hacienda llamada La Noria, en Oaxaca, Porfirio Díaz publicó el plan con el que se rebeló contra Benito Juárez y al grito de no reelección, empezó un movimiento armado. Y como podemos saber más sobre este acontecimiento, maestra, es un tema importantísimo. Una fuente buenísima para conocer la visión que en ese momento se tenía de todos los conflictos políticos son las caricaturas que se publicaban en los periódicos. ¡Wow! ¡Caricaturas! ¡Ay, como las que pasan en la tele! No, Ton, también existe la caricatura periodística. Exacto, Ale. Así es, Ton. Todavía existen las caricaturas periodísticas y existían también en esa época. Los periódicos eran el medio de comunicación escrita más importante de esa época. Los periodistas cada año luchaban por proteger la libertad de expresión, la libertad de escribir y de publicar sus opiniones y sus puntos de vista. La caricatura era el medio preferido de muchos de estos periodistas para comentar los acontecimientos más recientes y para expresar críticas a las autoridades. Aunque en aquella época la mayoría de la población mexicana no sabía leer ni escribir, como ya dijimos, se sabe que los periódicos con caricaturas llegaron a tener un alcance bastante importante. Porque por medio de los dibujos podían entender lo que sucedía. Exacto, Ton, muy bien. Wow. Quiero invitarles a que analicemos un par de caricaturas que se publicaron en esa época de las elecciones de 1871. Como recordaremos, compitieron como candidatos Juárez, Lerdo y Díaz. Y para comprender lo que nos quiere decir los autores de las caricaturas de aquella época, vamos a verlas. Sí, me encanta. Es mi parte favorita de la clase cuando analizamos imágenes o texto. Ay, de la mía también. Muy bien. A ver, ahí tenemos la primer caricatura. Se llama Los guiados por esa estrella llegamos a ofrecerle nuestros dones, y es una litografía de Santiago Hernández, un caricaturista muy importante de un periódico que se llamaba La Orquesta, que se publicaba en la Ciudad de México. Esta es una caricatura de enero del 71. ¡Wow!
Ay, pero ¿qué significa? Vamos a analizarla, Ton. Yo veo 3 personajes y parece que están ofreciéndole algo a un gobernante que está en una silla y tiene una corona. Y uno de ellos claramente es Porfirio Díaz, ¿verdad, maestra? Muy bien, sí. A ver, vamos a tomarnos acá nuestro tiempo. Al fondo vemos la silla presidencial, ¿no? Que tiene como una cara, porque lo que está representando es esta silla presidencial que se ve como lo más deseado, ¿no? Y están llegando los 3 candidatos presidenciales a darle ofrendas. Como si fueran los 3 Reyes Magos, Muy bien, exacto, Ale. que están guiados por una estrella. Exacto. La estrella, acá la vemos con un poco, si pudiéramos verla con un poco de detalle, la estrella son las cabezas de periodistas y en la cabeza tienen unos cucuruchos de papel que tienen el título de los periódicos en los que cada uno de ellos trabajaba. Esto representa que los periódicos de la época eran como la luz que iluminaba las elecciones. Y veamos a los candidatos. Tenemos a Porfirio Díaz, que en la mano trae una espada y una bayoneta. Él representa al ala liberal de los militares. En medio tenemos a Sebastián Lerdo de Tejada, que está cargando un platito con unos papeles hechos origami, y esos papeles son las leyes, es la Constitución de 1857. Lo que ofrecía Lerdo para la presidencia era la ley. Y por otro lado, de espaldas a nosotros, está Benito Juárez, y él en su ofrenda lleva a unas cabezas, y esas cabezas son los miembros de su gabinete. Lo que Juárez le ofrecía a la presidencia eran, pues, todos los hombres que lo acompañaban, hombres capaces y experimentados. Esta caricatura lo que muestra son los diferentes bandos y lo que ofrecía cada uno de estos bandos a la presidencia. Y sus personalidades, ¿no, maestra? Excelente, sí. Se refleja muy bien en esa caricatura cada personalidad de cada candidato. ¿Cómo dirías que es la personalidad de Díaz? Bueno, creo que él, al ser liberal, creo que es el luchador, ¿no? El que quería el cambio y Lerdo creo que un cambio un poco más inteligente, a base de leyes, a base y Juárez también, ¿no? Al ofrecer su gabinete, esta reestructuración con la gente que lo acompañaba. Excelente, muy bien, Ale. Sí, veamos la siguiente caricatura. Sí. La caricatura 2 se llama Dejemos que la suerte decida, pero sin trampas. Es una litografía de Alejandro Casarín que se publicó en el periódico El Padre Cobos por ahí de julio de 1871. Vamos a ver, este es bastante diferente. ¿Qué podemos ver? Bueno, yo veo 3 personajes viendo algo, lo que parece ser como un bichito. Y está también Porfirio Díaz nuevamente. Sí, yo veo que ahí está Benito Juárez también, pero parece como un grillito o un bicho. Y supongo que el tercero es Sebastián Lerdo de Tejada. Muy bien, sí. A ver, veamos esta caricatura. De nuevo tenemos a los 3 candidatos. Y lo que está en medio de ellos es una mesa con una ruleta encima. Y eso que decían que parece un bichito que está volando, es en realidad una silla presidencial. Lo que está representando esta caricatura es que las elecciones son como un juego de azar. Y la silla presidencial es lo que rueda en la ruleta. Claro, es el premio a ganar. Excelente, sí. Vemos, por un lado, a un Porfirio Díaz muy joven y muy gallardo, como lo pueden ver. Y del lado de Porfirio Díaz también vemos a Sebastián Lerdo de Tejada. El personaje más interesante, tal vez, al que está criticando más claramente esta caricatura, es Benito Juárez, como pueden ver. La caricatura se titula Hagamos esto sin trampas. Y Benito Juárez, si se fijan, se está inclinando sobre la mesa, como manipulando, como influyendo en el resultado de la elección. Esta caricatura lo que criticaba y lo que denunciaba era la manipulación de las elecciones por parte de Benito Juárez. Maestra, qué interesante clase, de verdad, he aprendido muchísimo. Muy bien, me encanta que hayan aprendido tanto. Esto es todo por hoy. Los invitamos a consultar su libro de texto y a buscar fuentes de información que les ayuden a comprender más este periodo desde distintas perspectivas. Nos vemos la próxima clase. Muchísimas gracias, maestra Ceci, muchísimas gracias, Ton. Ha sido un placer estar con ustedes. Hemos terminado con Benito Juárez. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima.
Pero antes vamos a una cápsula musical. Bienvenidos a Curiosidades Musicales. Hoy serán curiosidades especialmente sobre instrumentos musicales. 1. Hoy en día es muy normal escuchar música instrumental. ¿Pero qué creen? En la antigüedad se consideraba que la música interpretada con instrumentos musicales era diabólica y solamente las voces eran aceptadas como algo divino. 2. ¿Conoces este instrumento? Seguro que sí, es una guitarra. ¿Sabías que también le llaman la lira? Esto es porque la guitarra es una evolución de uno de los primeros instrumentos de cuerda, la lira. La construían con el caparazón de una tortuga, 2 palos de madera o cuernos de animales unidos, y una vez hecho esto, le ataban cuerdas y las afinaban. Los instrumentos de cuerda son todos aquellos que tienen cuerdas y se hacen sonar pulsando, frotando o percutiendo las cuerdas, como el salterio que construimos en otro programa. 3. ¿Sabías que hay instrumentos que parecen mágicos? Escuchen. El teremín es un instrumento musical que parece mágico, porque para tocarlo el intérprete debe mover los brazos y las manos como acariciando el aire sin tener contacto con nada, creando atmósferas inquietantes e hipnóticas. Es sorprendente, ¿no? 4. ¿Sabías que hay personas que construyen instrumentos que simulan a toda una orquesta? Siempre han existido inventores de instrumentos peculiares. Hoy les presentamos el American Photo Player. Es un instrumento que junta los sonidos de varias percusiones a una especie de piano con fuelles de órgano. Es fabuloso cómo puede crear tantas melodías y efectos de sonidos a la vez. 5. Un instrumento de aliento muy original es el clarinete de zanahoria. Sí, de zanahoria. Está construido literalmente con una zanahoria agujereada. Escuchen. Como verán, efectivamente es un instrumento de aliento. Los instrumentos de aliento, que son todos aquellos que se tocan soplando, se les conoce también como aerófonos. Es decir, que suenan a partir de las vibraciones del aire. Y también se les conoce como instrumentos de viento. 6. La voz es el instrumento melódico más antiguo que existe, ya que todos lo traemos incorporados al nacer. No hay 2 voces iguales, cada una tiene sus peculiaridades. Mariana Pavlova es la mujer con el récord de la voz femenina más grave del mundo. Escuchémosla. ¡Bravo, Pavlova! 7. ¿Sabían que el tambor más antiguo que se conoce en el mundo está hecho con la piel de un mamut que estaba congelado en la Antártida? El hombre de la prehistoria utilizó la piel del animal que se preservó desde la era de hielo, la estiró y creó este tambor. El tambor data de hace 30.000 años. Imagínense. 8. ¿Sabías que hay un instrumento que no suena? Se trata de la batuta. La batuta es la varita que mueven los directores de las orquestas. Es un instrumento muy importante para las orquestas, ya que es el único que no produce sonido, pero hace que toda la orquesta suene junta. Curioso, ¿no? En el próximo programa de Instrumentos Caseros usaremos un tubo de cartón, palillos de madera, cinta adhesiva, arroz, una hoja de papel, tijeras y tachuelas. Mañana más, pero a lo mejor porque es imposible aquí en Aprende Música en Casa. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si tienes tus libros de texto en casa, consúltalos, léelos con paciencia y pide ayuda a un adulto si algo no entiendes. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.